Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El oxígeno es esencial para la vida en la Tierra, pero también es una toxina mortal. Todo el mundo sabe lo importante que es el oxígeno. Después de todo, sin él, todos estaríamos muertos en cuestión de minutos. Sin embargo, el oxígeno cumple funciones importantes que van más allá de la respiración. Si bien el oxígeno ha desempeñado un papel esencial en el mantenimiento de la vida en la Tierra durante milenios, no siempre ha sido un elemento tan omnipresente. Por ejemplo, hace unos 4.000 millones de años, la atmósfera del planeta apenas contenía oxígeno. Pero hoy en día, nuestro aire contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Entonces, ¿de dónde viene todo? La respuesta es la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas utilizan la luz solar para dividir el agua en sus partes constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Si bien la energía solar también puede descomponer las moléculas de agua, hacerlo sin la fotosíntesis era en realidad una amenaza para las formas de vida primitivas que se desarrollaron en los océanos. ¿Cómo es eso? Bueno, mientras que el hidrógeno es un gas ligero que puede escapar de la gravedad del planeta, el oxígeno es mucho más pesado y permanece en la atmósfera. Por lo tanto, sin hidrógeno con el que unirse, estas moléculas de oxígeno libres se unieron al hierro, y entraron a los océanos en lugar de permanecer en la atmósfera. El resultado fue una pérdida neta de agua a medida que el hidrógeno abandonaba la atmósfera, lo que ofrecía menos posibilidades de que el oxígeno y el hidrógeno se combinaran y se convirtieran en agua. Pero todo eso cambió con la fotosíntesis. Este proceso produjo oxígeno en tal abundancia que se acumuló en la atmósfera, donde se unió con el hidrógeno, formando más agua. Esencialmente, el oxígeno atmosférico detuvo el rápido agotamiento del agua del planeta, lo que ayudó a que la vida oceánica evolucionara. Sin embargo, el oxígeno también amenazó la vida en la Tierra. Si bien es la esencia de la vida para los humanos, para los pequeños organismos que nos precedieron, el oxígeno era un gas letal. De hecho, la mayoría de los organismos vivos hoy en día solo pueden tolerar el oxígeno porque tienen antioxidantes. Estas sustancias químicas impiden el proceso de oxidación que daña las células, en el que el oxígeno separa los electrones de las moléculas orgánicas y hace que se desintegren. Como las formas de vida primitivas no tenían antioxidantes, el oxígeno era una sentencia de muerte para ellas. El aumento de los niveles de oxígeno podría haber facilitado la vida multicelular. Entonces, el oxígeno era una amenaza para la vida temprana, pero entonces, ¿cómo evolucionó la vida? Podría deberse a la tendencia de las células a unirse cuando se ven amenazadas por el oxígeno. De hecho, es muy posible que el oxígeno haya dado lugar a la vida multicelular. He aquí cómo. Cuando los organismos unicelulares reacios al oxígeno se introducen en agua rica en oxígeno, lo primero que hacen es nadar hacia un área menos oxigenada. Pero, ¿y si toda el agua es igual de rica en oxígeno? Esto obliga a los organismos a cambiar a su plan de respaldo, formar una sola masa. Es probable que lo hagan para dispersar la carga tóxica del oxígeno, y esto bien podría explicar la creación de organismos multicelulares. Pero más allá de eso, toda la vida tal como la conocemos hoy en día se formó durante un período de aumento de los niveles de oxígeno hace unos 500 millones de años. Este período, conocido como la explosión cámbrica, ha desconcertado a los biólogos durante mucho tiempo. Después de todo, en un abrir y cerrar de ojos geológicos, la vida multicelular explotó, creando la mayoría de las formas de vida que ahora habitan el planeta. Sin embargo, según la teoría de la evolución de Charles Darwin, las especies evolucionan lentamente. Entonces, ¿cómo apareció la vida multicelular aparentemente de la nada? Una vez más, el oxígeno podría ser la explicación. Los científicos asumen que antes de la era cámbrica, el planeta experimentó una severa edad de hielo. Los únicos supervivientes fueron células diminutas que podían producir energía del sol, es decir, células que realizaban la fotosíntesis y producían oxígeno. Así, cuando la Tierra volvió a calentarse,
los supervivientes estaban solos en un planeta rico en minerales y nutrientes, que el agua del derretimiento de los glaciares expulsaba de las rocas. Aprovecharon esta oportunidad multiplicándose rápidamente, produciendo enormes cantidades de oxígeno en el proceso. Así que ahí lo tienen, el surgimiento de la vida multicelular. El oxígeno pudo haber permitido el surgimiento de animales gigantes en épocas pasadas. En 1979, una oleada de atención mediática llegó a la pequeña ciudad minera inglesa de Bolsover después de que unos mineros de carbón locales excavaran una enorme libélula fosilizada con alas de medio metro de largo. Pero esta enorme libélula, en un momento dado, no era nada fuera de lo común. De hecho, los animales enormes eran bastante comunes hace unos 300 millones de años, durante lo que se conoce como el período carbonífero, y es muy posible que estos mismos animales hayan prosperado debido a una atmósfera rica en oxígeno. Al investigar libélulas gigantes como la descubierta en Bolsover, los científicos John Harrison de la Universidad Estatal de Arizona y John Lipton de la Universidad de Utah descubrieron que las libélulas pueden volar más fácilmente en aire rico en oxígeno. Por lo tanto, es concebible que las libélulas más grandes, que no podrían generar la sustentación necesaria para volar en el aire actual, se hubieran disparado en un aire más oxigenado. Por lo tanto, la existencia de tales criaturas en el período carbonífero podría explicarse fácilmente por un mayor contenido de oxígeno en el aire de la época. Las libélulas no fueron los únicos animales gigantes del período carbonífero. De hecho, muchos otros organismos crecieron hasta alcanzar tamaños nunca vistos desde entonces. Por ejemplo, algunas efímeras tenían una envergadura de casi medio metro, mientras que los escorpiones llegaban a medir hasta 1 metro de largo. Una vez más, los científicos consideran factible que los niveles de oxígeno expliquen estas enormes criaturas, al igual que la libélula. Se cree que todos los animales gigantes que se han descubierto dependían de un movimiento más fácil producido por un entorno rico en oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos saber si el período carbonífero realmente tuvo niveles elevados de oxígeno atmosférico? Determinar los niveles de oxígeno en el pasado es simple. Solo necesitamos saber cuánto material orgánico se enterró durante ese tiempo. Durante la producción fotosintética de oxígeno, una cierta cantidad de oxígeno permanece en el aire por cada cantidad equivalente de carbono orgánico que permanece en la planta y, finalmente, se entierra. Basándose en esta fórmula, los geoquímicos Robert Werner y Donald Canfield de la Universidad de Yale descubrieron que el oxígeno constituía hasta el 35% del aire durante el período carbonífero. La oxidación tiene una notable similitud con la radiación. Uno de los grandes logros de la reconocida física y química Marie Curie fue su contribución al descubrimiento de la radiación. Desafortunadamente, el descubrimiento de Curie resultó fatal cuando, en 1934, a los 67 años, murió de leucemia. Pero, curiosamente, el hallazgo de Curie también está estrechamente relacionado con el oxígeno. El daño biológico causado por la intoxicación por radiación y oxígeno es básicamente el mismo. Cuando la radiación entra en el cuerpo, descompone el agua en sus componentes de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, este proceso químico también produce temporalmente moléculas intermedias que son extremadamente tóxicas. Por ejemplo, el radical hidroxilo es uno de esos intermediarios, y una de las sustancias más reactivas conocidas por el hombre. Este compuesto reaccionará con cualquier molécula biológica en una fracción de segundo, iniciando reacciones en cadena que dañan las células. Sin embargo, cuando respiras, se producen los mismos productos intermedios a medida que el oxígeno se convierte en agua. Por lo tanto, la respiración es en realidad una versión extremadamente lenta de la intoxicación por oxígeno, idéntica en su efecto básico al de la radiación. Sin embargo, por muy peligrosa que sea la radiación, también es probable que la radiación solar haya iniciado el desarrollo de la fotosíntesis, un proceso que ha permitido una enorme cantidad de vida en la Tierra. La radiación solar es capaz de dividir el agua en sus componentes, produciendo los mismos intermedios tóxicos. Por lo tanto, en los primeros días de la Tierra, estos intermediarios tóxicos podrían haber generado una necesidad evolutiva de desarrollar la catalasa antioxidante,
que protege contra estos intermediarios tóxicos, y que ahora se encuentra en casi todos los seres vivos. Sin embargo, la catalasa fue anterior a la fotosíntesis y, por lo tanto, es probable que el antioxidante condujera a la fotosíntesis y no al revés. En la fotosíntesis, el agua se descompone para producir oxígeno, y las células circundantes deben protegerse de los intermedios tóxicos que se producen. Para lograrlo, emplean la catalasa, que permite a las células producir energía dividiendo el agua sin sufrir ningún daño. La vitamina C puede ser oxidante, pero los organismos pueden defenderse de esta amenaza. La mayoría de las personas saben que comer frutas y verduras es bueno para la salud. Todos hemos escuchado el dicho, una manzana al día mantiene alejado al médico. Pero, ¿por qué es eso? Si presionaras a la mayoría de las personas sobre el tema, probablemente señalarían la vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes que protegen a los humanos de la oxidación. Pero en realidad es un poco más complicado. De hecho, la vitamina C también puede causar oxidación. Aún así, necesitamos vitamina C para todo tipo de reacciones bioquímicas que mantienen nuestras funciones fisiológicas adecuadas, y si no se ingiere lo suficiente, se produce la enfermedad por deficiencia conocida como escorbuto, que alguna vez afectó a los marineros que se veían privados de fruta fresca en sus largos viajes. Sin embargo, cuando la vitamina C interactúa con el oxígeno y el hierro, en realidad se convierte en un prooxidante, lo que facilita la oxidación. Por lo tanto, si bien hay poca evidencia de que la vitamina C desempeñe una función prooxidante en las personas, el cuerpo humano parece ser consciente de este peligro, ya que regula cuidadosamente los niveles de vitamina C en la sangre. Además, las dosis altas de vitamina C ciertamente pueden ser peligrosas. Según se informa, un joven de Australia ingirió altas dosis de vitamina C durante un año antes de su muerte a causa de una insuficiencia cardíaca grave. Sin embargo, los antioxidantes no son la única forma en que los organismos conocen para protegerse contra el potencial tóxico del oxígeno. De hecho, la defensa más simple contra la toxicidad del oxígeno es simplemente esconderse, y hay bacterias que hacen precisamente eso, enmascarándose dentro de células más grandes para evitar el oxígeno. Otra técnica es correr. Esta estrategia se ha observado en algunos organismos unicelulares que se alejan nadando cuando los niveles de oxígeno aumentan demasiado. Sin embargo, otros microbios pueden tolerar el oxígeno protegiéndose con capas de células muertas. Sorprendentemente, esta es la misma técnica que utilizan los humanos, protegiéndonos detrás de las células muertas de nuestra piel. El envejecimiento se engloba en dos categorías teóricas principales. La gente siempre ha estado cautivada por la idea de aumentar la esperanza de vida de los seres humanos, y esos deseos han dado lugar a todo tipo de teorías diferentes. Por ejemplo, en el siglo XIX, la inmunóloga rusa Elie Metchnikov dijo que el yogur era el secreto de una vida larga, y que si simplemente comíamos más cantidad, todos viviríamos hasta los 200 años. Hoy en día, hay dos tipos básicos de teorías sobre el envejecimiento, las programadas y las estocásticas. Las teorías programadas afirman que el envejecimiento está integrado en nuestros genes, que es similar a otros procesos de desarrollo, como el crecimiento y la pubertad. Por otro lado, las teorías estocásticas sostienen que el envejecimiento es una acumulación de desgaste a lo largo del tiempo, pero que no tiene nada de preprogramado. Según el autor, este desgaste es el resultado de la intoxicación por oxígeno a lo largo de la vida de una persona determinada. Pero admite que la verdad detrás del envejecimiento probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre las dos teorías aceptadas. Así que, mientras envejecemos todo el tiempo, la vida misma no lo es. Esto se debe al oxígeno y a su relación con la selección natural, que evita que la vida se deteriore con el tiempo y, de hecho, la empuja hacia adelante. Esta conocida idea afirma que las personas que se reproducen con más éxito y, por lo tanto, son las más adecuadas para la supervivencia, tienen más probabilidades de transmitir sus genes, mientras que las que no pueden morirán. Pero la selección natural también es responsable del desarrollo de todas las diferentes formas de vida, y es un aspecto esencial de la supervivencia a largo plazo de todas las especies.
Una población genéticamente estática sería incapaz de adaptarse a los patrones cambiantes de depredación y, por lo tanto, se extinguiría. Al alimentar la selección natural, la variación genética y, por lo tanto, ser un vehículo para el crecimiento, el oxígeno ha protegido la vida del deterioro a lo largo del tiempo. La vida útil de un organismo se correlaciona con la cantidad de toxinas producidas a través de la respiración. Se cree comúnmente que a los animales se les asigna un número fijo de latidos a lo largo de sus vidas. Según esta lógica, cuanto más rápido late el corazón, más joven se muere, pero esta idea no es del todo cierta. Lo más probable es que la esperanza de vida esté correlacionada con las toxinas producidas a través de la respiración. Por lo tanto, si se compara la tasa metabólica, es decir, la velocidad a la que se gasta la energía a lo largo del tiempo, y la esperanza de vida máxima de varios animales, se hace evidente una relación sorprendente. Por ejemplo, la tasa metabólica se mide por el consumo de oxígeno por kilogramo de peso por hora. Por lo tanto, si un caballo tiene una tasa metabólica de 0,2, durante una vida de 35 años consumirá unos 60,000 litros de oxígeno por kilogramo. A modo de comparación, una ardilla solo vive unos 7 años, pero tiene una tasa metabólica de aproximadamente 1,05 veces más rápida que un caballo. Esto significa que, a lo largo de su vida útil, también consumirá unos 60,000 litros de oxígeno por kilogramo. Como tal, la tasa metabólica y la esperanza de vida máxima están relacionadas debido a la cantidad fija de oxígeno que se consume durante la vida de un animal determinado. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los murciélagos pueden vivir hasta 20 años a pesar de que su tasa metabólica es equivalente a la de los ratones, que no suelen superar los 3 años. Para explicar esta discrepancia, es útil considerar una ligera variación en la idea de que la esperanza de vida está relacionada con la tasa metabólica. Por ejemplo, más que la tasa metabólica, es probable que el factor más importante sea la tasa de toxinas producidas durante la respiración. Porque, como sabemos, el proceso químico de la respiración libera toxinas a medida que el oxígeno se convierte en agua. Y esto podría explicar por qué los murciélagos viven más que los ratones, ya que producen menos toxinas. De hecho, existe una sorprendente relación inversa entre la velocidad a la que se producen las toxinas durante la respiración y la esperanza de vida. Cuantas más toxinas, más corta es la vida.